estamos en vivo. Gracias como siempre por acompañarnos en una nueva edición en Vida Sana, Periodismo de Bienestar, con los terapeutas y profesionales de la salud más importantes de toda Iberoamérica. Vamos a hablar acerca de coronavirus, pero desde una perspectiva muy interesante, desde la visión de la nueva medicina germánica. ¿Por qué este virus? ¿Por qué la pandemia? Sabiendo de que hemos convivido con virus durante miles de años, ¿qué es lo que tiene este en especial con tanto protagonismo que genera además no solamente la pandemia, sino el pánico en el mundo entero? Para esto hay alguien que me va a encantar entrevistar a continuación en directo desde Puebla, México, vía Skype, el doctor José Antonio Galicia González para Vida Sana Radio. Doctor, como siempre, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Me da gusto y placer platicar contigo, Diego. Es un gusto, como siempre. Gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, porque a través de la nueva medicina germánica, desde ya que hay una respuesta y una explicación acerca de coronavirus o de los virus en general, ¿no? ¿Por qué enfermamos a través de la adquisición de un virus? Pero ¿qué es lo que tiene de importante o destacado el coronavirus, a diferencia de otros? Mira, va a ser complejo y difícil que haga algunas afirmaciones, sobre todo porque es un virus nuevo, aparentemente. Y todo lo que pueda yo decir en este momento, pues va a ser un estrago muy grande en cuanto a nuestro sistema de creencias. Bien. Me gustaría hablar porque en primera instancia no soy virólogo. Ajá. En segundo, hay muy poca información que se tiene. Mucho de ellos es lo que venimos arrastrando de los modelos anteriores. ¿Qué sí les puedo compartir a tu auditorio? Lo primero es que las 5 leyes del descubrimiento científico de la ciencia curativa germánica puede explicar con mucha precisión por qué enfermamos y qué está pasando ahorita en el mundo entero. Lo primero que quiero compartirte es que seguimos arrastrando un concepto de enfermedad por transmisión o un concepto de enfermedad por infección. En este caso no se ha hablado de bacterias, sino solamente de virus, es decir, que los virus son verdaderamente entes diabólicos que son capaces de matar no solo a una persona, sino con el pánico y el miedo de matar, a arrasar con la población. Por eso se está haciendo todo lo que estamos viendo a nuestro alcance. Y en realidad, déjame decirte que atrás de todo esto, quien obra verdaderamente atrás de todo esto es el miedo. Uh-huh. Es definitivamente ese miedo infundado, ese miedo que se está presentando, que se ha convertido ya en una paranoia, que se está convirtiendo en una epidemia de tipo psicosomático, en el que cualquier situación nos está poniendo en verdadero caos, miedo a estar enfermo o miedo a morir. Bien, hay unas placas que estamos viendo a continuación que el doctor nos ha enviado desde Conciencia Curativa Biológica. En fase de vagotonía, dice esta placa, la vía biológica de la curación o de solución del conflicto de amenaza territorial se va a presentar con obstrucción parcial o total de las vías aéreas bronquiales y la reapertura de los bronquios con fuerte tos y la expectoración, lo conocido como la neumonía. En caso de separación o sentimiento de soledad, este puede activar justamente este proceso de refugiado o túbulos colectores, agravando, complicando e intensificando los síntomas, sufriendo serias complicaciones que pueden llevar al deceso. Por lo tanto, doctor, en definitiva, lo que estaría matando no es el coronavirus, sino el miedo a enfermar, el miedo a morir, o cuánto poder yo le estoy dando a este virus. Mira, definitivamente hay que expresar que hay ya bien conocido enfermedades en este tiempo de cambio de estación, que las conocemos como gripes estacionales. Uh-huh. Que también sabemos que hay personas que enferman de neumonía y llegan a morir. Lo primero para mí es explicar por qué aparece la gripa.
La gripa E se da por un conflicto biológico de miedo indefinido. Bien. Es un miedo que el doctor Hammer habla, en el que expresa como miedo a que algo me huele mal, algo puede pasar. En esa primer estadio de tensión hay una ulceración de la mucosa nasal. Y en la segunda fase de ya la de curación, ya la de tranquilidad, hay una inflamación de la mucosa con rinorrea, estornudo, y eso le llamamos gripe. Correcto. Segundo, ¿por qué aparece la neumonía? El significativo programa especial biológico y sensato de la naturaleza, al cual Hammer le hemos llamado nosotros neumonía, para el doctor Hammer tiene que ver con un conflicto biológico de miedo territorial. Es un conflicto biológico de miedo a ser invadido en tu territorio, miedo a perder tu territorio, de miedo a verse amenazado tu territorio. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? Amenaza contra un virus que todo el mundo cree que está en el ambiente, amenaza contra una persona que viene cargando ese virus y me lo puede transmitir. Si una persona estornuda, la veo como amenaza a mi vida. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace la primera fase? La primera fase, al entrar en simpaticotonía, porque recordemos, lo hemos platicado en otros programas, son 5 leyes. La primera es un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Una persona estornuda o tose. DHS. Segunda fase o segunda ley. Tiene 2 fases este programa. Una fase en la que el conflicto está activo y otra fase en la que el conflicto ya se solucionó. En la fase activa se ulcera la mucosa. Porque imagínate un animal ante un venado, ante un león. Se encuentra ante una amenaza total. Así más o menos veo yo el virus que tenemos. Sin embargo, hay un cuento donde creemos verdaderamente en estas parábolas, fábulas, donde el miedo es enorme y en realidad es inofensivo. O en realidad es solamente la capa de aquel que viste, del rey que viste, que lo hace ser invisible. Esa capa no existe. Así pasa en nosotros. Entonces, ante ese miedo se ulcera la mucosa para contender a la lucha y ganar. ¿Vamos bien? Vamos muy bien, entonces, doctor. Sí. Si ese conflicto dura mucho tiempo o es demasiado intenso, porque ya llegaron 10, ya llegaron 100, ya llegaron 300, me van a matar, es muy intenso el conflicto, o estoy en un hospital donde hay mucha gente, obviamente el pánico es mayor. Y entonces la fase de vagotonía, explica el doctor Hammer, primero ocurre una inflamación. A eso nosotros le hemos llamado atelectasia, dificultad respiratoria, no puede respirar, hay una inflamación. Y en la segunda fase, la fase PCLB, una fase de vagotonía dividida en 2, una A inflamatoria y una B. En la fase B hay flema, esputo, la llamada neumonía. Entonces, en realidad, la neumonía es la fase de curación de un conflicto biológico de miedo territorial. ¿Y qué estamos viviendo en este momento? Una amenaza a nuestro territorio, una amenaza a nuestra persona, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que mi hijo se enferme y pueda tener una enfermedad que lo lleve a la muerte. Por último, doctor, te hago esta pregunta, esta inquietud. ¿Qué pasa? Entiendo, es un miedo territorial, el miedo a que me estornuden, el miedo a estar con alguien que tal vez tenga el contagio, uno baja las defensas y es proclive a tomar el coronavirus. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Italia o España, donde hay 300 o 400 muertos en estadística por día? Esto quiere decir que toda esta gran comunidad también tenía este miedo territorial, el miedo a morir, el miedo a enfermar. Lo primero que te quiero compartir es que muchos de nosotros tenemos miedo sin tener este pánico, es decir, tenemos conflictos territoriales, o más si vivimos en una ciudad. Lo segundo es que te quiero compartir es que hay muchos muertos por neumonía. Neumonía, claro. En general en una nación. Todos los casos nuevos que lleguen se los van a atribuir al coronavirus. Y probablemente, no lo sé, tendría que sacarle una tomografía, analizar cada caso, ser no especular. Tendríamos que ver verdaderamente si esta persona se enteró, le impactó, se conflictuó, no lo sé. Lo que sí estoy convencido
es que no nos está siendo útil que la gente se meta en miedo, en pánico, en que hagamos programas de miedo, de terror, en que no salgan de sus casas, en que se aíslen, en que pueden morir, en que haya más cantidad de muertos. Eso a la gente le está panicando. Claro. Estoy plenamente convencido que ese es el punto número 1 que tendríamos que erradicar, quitar verdaderamente el miedo de las personas, y por eso me atreví a hacer este programa. Bien, doctor, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Si ustedes quieren hablar con el doctor, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, en las cuentas que están viendo, en @conciencia curativa biológica, a través de LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram, @conciencia curativa biológica para más información con el doctor. O aquí debajo de comentarios de esta entrevista pueden dejarle una pregunta y el doctor les devuelve su respuesta. Doctor, como siempre, muchas gracias por aclararnos estos ítems tan interesantes sobre coronavirus desde la visión de la nueva medicina germánica. Voy a estar hablando contigo en días nada más. Muchas gracias. Me quiero despedir con esto. Cuando nosotros estamos tanto en la paranoia que nos metemos al gel antibacterial, su mismo nombre lo dice, es para bacterias, pero creemos que necesitamos el gel para protegernos. Con eso espero que les haga conciencia y les deje un mensaje de que no deben tener miedo. Te mando un abrazo y gracias por tu programa. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Así pasaba en directo vía Skype desde Puebla, México, el doctor José Antonio Galicia González. Yo hago una pausa, vuelvo en instantes, no se vayan.